os voy a enseñar un nuevo vídeo sobre el nuevo tema que vamos a dar, que es el de robótica. En realidad serían sistemas automáticos o sistemas de control y robótica, sería el nombre correcto. ¿Qué es la robótica o qué son los sistemas automáticos? Un sistema es automático cuando durante un tiempo está funcionando por sí solo. Algunos de ellos, como los que vamos a ver, son programados, lo que significa que a ese sistema, a esa placa o a ese dispositivo, le voy a dar unas instrucciones para que trabaje de una manera o para que trabaje de otra. Será nuestro caso. Repito, algo es automático cuando durante un tiempo está trabajando por sí solo y es automático y programado cuando tiene un programa hecho por el ser humano y en función de ese programa actúa de una manera o de otra manera. Bien, pues nosotros vamos a estar ante un sistema automático o un robot. La gente se cree que cuando hablamos de robótica entendemos a ese robot humanoide con forma de persona. No es así siempre. Muchos dispositivos están robotizados porque trabajan por sí mismos a través de un programa realizando cosas de forma autónoma y no tienen por qué tener patitas y forma de ser humano para realizar esas tareas. Por tanto, nosotros vamos a trabajar robótica. Bien, en los elementos de un sistema de control o robot hay tres grandes partes que están bien diferenciadas. Están las entradas, el proceso o elementos de control y la salida. Vamos a diferenciar cada una de esas cosas. La entrada, ¿qué son? Son aquellos sensores que van a meter datos, habitualmente en forma de corriente eléctrica, a un dispositivo de control, a un elemento de proceso o de control que va a ser el que tome las decisiones de qué realizar con esos datos de las entradas. Esas entradas pueden ser, por ejemplo, pulsadores, interruptores, NTCs, LDRs, cualquier sensor que me ponga en contacto con el exterior. En función de esos datos del exterior, el dispositivo inteligente que va a tener nuestro programa, que se va a llamar elemento de proceso o de control, hará una cosa u otra o le mandará unas instrucciones u otra a la salida. ¿Qué son las salidas? Pues serán aquellos dispositivos que yo quiero que funcionen. Por ejemplo, diodos LEDs, zumbadores, motores para poner en marcha ruedas, etc. O sea, que mi dispositivo de proceso va a ser un dispositivo inteligente, que tendrá un programa metido, que recibirá datos de unas entradas que son sensores electrónicos y en función de esos datos haré cosas diferentes con los actuadores o elementos de salida como son los LED, los zumbadores o los motores, o sea, con las cosas que yo quiero que funcionen o no funcionen. Bien, os voy a enseñar cuáles son algún ejemplo de dispositivos tanto de entrada como elementos de procesos de control y elementos de salida. Os lo voy a mostrar con Tinkercad. Ya estoy en mi cuenta de Tinkercad, como estáis viendo, y yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte de circuitos y voy a crear un nuevo circuito. Bien, ahí voy a colocar, por ejemplo, en la zona de componentes, tengo los componentes básicos y todos. Si me voy a los básicos, hay uno de ellos básico que se llama Arduino Uno R3, este que tenemos aquí. Esto es un dispositivo de control, es un dispositivo que va a hacer de nuestro cerebro y el cual lo que va a hacer va a ser recibir datos de las entradas y pensar qué hacer con ellos a través de un programa que le da el ser humano y emitir unas señales a las salidas. A la salida decidir qué demonio hacer, si encender un LED, si encender un motor, etcétera, o encender un zumbador. Bien, o sea que mi dispositivo de proceso o de control
Se llama Arduino. Ahora veremos por qué hemos elegido este Arduino. Bien, a él le vamos a conectar las entradas, que son sensores. Pueden ser, por ejemplo, interruptores, este que tengo puesto aquí. Puede ser una entrada, que esté conectado o no esté conectado, que esté pulsado o no. Puede ser, por ejemplo, de entradas pueden ser pulsadores, que los podemos pulsar o no. Eso pueden ser entradas también. De entradas también le podemos poner LDRs, que son fotorresistencias. Aquí he puesto una fotorresistencia, que es una LDR, podría ser una entrada. Y otro tipo de sensores, por ejemplo, un sensor de distancia, que lo he cogido, a ver si lo suelto por aquí. Un sensor de distancia también puede ser. Un sensor de presencia. Este sensor, por ejemplo, detecta si hay alguien cerca o no. Todo esto son entradas. Son datos que los sensores le dan a nuestro dispositivo de control, que es Arduino, que ahora hablaremos de él y por qué lo hemos elegido a él. Y después estarían las salidas. Las salidas pueden ser cosas que podemos hacer funcionar en función de esas entradas. Sería, por ejemplo, un LED. Podemos ponerlo a funcionar o no. Puede ser, por ejemplo, un zumbador. Podemos hacerlo sonar o no. O puede ser, por ejemplo, un motor eléctrico. Puede ser este motor o puede ser este otro motor. ¿Vale? Entonces, tenemos elementos de entrada, el dispositivo de control, en este caso programado, que es Arduino, que recogerá los datos de la entrada y en función de esos datos realizará una cuestión u otra cuestión, ¿vale? O sea, hará funcionar a los motores, a los LEDs, a los zumbadores, etcétera. Bien, esto en principio la primera parte de nuestro tema.